Aquí te presentamos lo que es una función y este es el formulario que utilizaremos para resolver. Bueno, nosotros vamos a encargarnos de resolver una función. Vamos a escoger nuestra función. Nuestra función va a ser que y es igual a 3x a la 3 más m más 3 más a la 4. Toda esta es una función. Toda esta va a ser la función. A esto se le llama una función. Nuestra función consta de varias partes. Consta de constantes y las constantes son números. Y también tiene variables, que las variables son el abecedario y normalmente se escogen pues las últimas letras del abecedario. Casi siempre son las últimas. Entonces, eso es lo que contiene nuestra función. También podemos ver que nuestra función contiene potencias. Entonces, lo que nos vamos a encargar nosotros es de separar esta función en variables y ver qué nos va a resolver toda esta función. Vamos a ver en qué contiene nuestra función, cuáles son variables, cuáles son constantes y cuáles son nuestras potencias, que ya les habíamos dicho nuestras potencias. El 3 es un número, por lo tanto, el 3 es una constante. X es una letra, por lo tanto, es una variable que contiene una potencia. Entonces, es una variable elevada a una potencia. M va a ser, es una letra, por lo tanto, M es una variable. 3 es un número, quiere decir que es una constante. A es una letra, que es una variable, y tiene una potencia, por lo tanto es una variable elevada a una potencia. Entonces, es muy importante ver todo esto porque es lo que nos va a ayudar a resolver toda esta función. Vemos aquí que la función suma tiene los signos de más. Por lo tanto, esto hace que nuestra función sea una sumatoria. En nuestro formulario investigamos qué fórmula resuelve toda la función. En este caso, va a ser la fórmula 4. Entonces, vamos a ver qué dice la fórmula 4. La fórmula 4 dice que la derivada de una sumatoria de variables va a ser igual a la derivada individual de cada una de las variables. Acá abajo vamos a poner la otra. Por lo tanto, quiere decir que cada una de estas es una derivada. Ya vimos de lo que está compuesta cada una de las derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle letras a nuestras variables. Para nosotros, 3x a la 3 va a ser la variable m. Esta m va a ser la variable x
el 3 va a ser la variable y a la 4 va a ser la variable z. Entonces tenemos que resolver la derivada de la variable m, la derivada de la variable x y la derivada de la variable y la derivada, por último, de z. Ya vimos de qué se componen cada una. La derivada de m va a ser de una constante por una variable elevada a una potencia. Aquí vamos a investigar nuestro formulario. ¿Qué fórmula resuelve la derivada de una variable? Luego investigamos qué fórmula resuelve la derivada de una constante y qué fórmula resuelve la derivada de una variable elevada a una potencia. Pero esto lo vamos a ver más con calma en los siguientes pasos. Bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestra función ya con las partes y todo. La primera que vamos a resolver va a ser W. W dice que tenemos 3x a la 3. Investigamos qué contiene nuestra variable, la derivada que vamos a resolver. Tiene una constante, recordamos que la constante son números. Tiene una variable, que las variables son letras, y tiene una potencia. Esta multiplica la constante por la variable elevada a una potencia. Esta es lo que vamos a resolver en nuestra fórmula. Viendo el formulario del principio, vemos que la fórmula que la resuelve va a ser la fórmula 6. Vamos a resolverla. Bueno, vamos a borrar aquí. Habíamos dicho que esta la va a resolver la fórmula 6. La fórmula 6 dice que la derivada de una constante por una variable elevada a una potencia va a ser igual a la constante por la derivada de una variable elevada a una potencia. Aquí vemos que se pone otra fórmula y esta la resuelve la fórmula 5. La fórmula 5 dice que la derivada de una variable elevada a una potencia va a ser igual a la potencia por la variable elevada a la potencia de n-1. Entonces, el resultado, la fórmula total para resolver toda esta parte de la fórmula 6, la resumiríamos así, que es una constante por la potencia que multiplica una variable elevada a la potencia de n-1. Ahora tenemos que identificar los factores de esta última fórmula, digamos, que queda aquí. Vamos a ver cuál es la constante, cuál es la variable y cuál es la potencia. Bueno, nuestra constante que dijimos que era un número va a ser el 3. Luego, nuestra variable son letras, que es x, y la potencia, pues es la que sale en la esquinita de arriba, que es 3. Una vez ubicado aquí, vamos a sustituir cada uno como queda aquí. Entonces, va a ser 3 por 3. Ponemos la x de la variable y ponemos n, que es 3 menos 1. Entonces, ya nomás
Tenemos 3 por 3. 3 menos 1 va a ser 2. Y el resultado aquí va a ser de 3 por 3. Son 9x al cuadrado. Quiere decir que este va a ser nuestro resultado. 9x al cuadrado es el resultado de la derivada de 3x a la 3. Ahora toca resolver m. O x, es la misma. Pero vamos a sacar el resultado de la derivada de m. Dice, pues sabemos que las variables son letras, entonces, por lo tanto, m es una variable. Vamos a investigar en nuestro formulario una fórmula que diga que resuelve la derivada de una variable. En este caso va a ser la fórmula 2, que dice la derivada de una variable siempre va a ser igual a 1. La variable es m, por lo tanto aquí va a ser igual a 1. Y este es el resultado de m. Ya tenemos el resultado de w, tenemos el resultado de x, falta el resultado de y. Y, pues es el 3, ¿verdad? El 3 sabemos que es una constante porque es un número y las constantes pues resuelven los números. Entonces, es aquí donde vamos a investigar nuestro formulario que resuelve, qué fórmula o qué derivada resuelve a una constante. Y en este caso va a ser la primera, que es la fórmula 1. La fórmula 1 dice que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. La constante es el 3, por lo tanto, la derivada va a ser 0. Y este 0, va a ser el resultado de la derivada de 3. Ahora vamos, ya que tenemos y, vamos a resolver la derivada de la variable z, que dice que es a la 4. Vamos a investigar, vamos a ver de qué se compone a la 4. A sabemos que es una variable y 4 es una potencia, por lo tanto es una variable elevada a una potencia. Entonces vemos que fórmula resuelve la derivada de una variable por una elevada a una potencia. En este caso va a ser la fórmula 5. La fórmula 5 dice que la derivada de una variable elevada a una potencia va a ser igual va a ser igual a la potencia por la variable elevada a la potencia de n menos 1. Entonces ya que vimos que pertenece a qué, la variable es a y la potencia es 4. Teniendo esto, vamos a rellenar esto con información que ya tenemos aquí. Sería n, que va a ser 4. Entonces resolvemos. Aquí sustituimos n, que es 4, que multiplica la variable, que va a ser a la variable elevada a la potencia de n menos 1. N es 4, que resta 1. Entonces es 4 a 4 menos 1 son 3. Y este sería el resultado a la derivada de la variable z. Ahora vamos a resolver
toda la función que dijimos que se resolvía con la fórmula 4. Vamos a poner abajo todos los resultados que sacamos de cada una de las derivadas. M pues nos dio 1, 3 nos dio 0, a la 4 nos dio 4, a la 3, y el resultado de 3x a la 3 fue 9x a la 2. Todos estos resultados que nos salieron los vamos a sumar porque así es como dice la fórmula 4. Entonces resolvemos. Ponemos los resultados. 3x a la 3, su derivada fue 9x a la 2, más la derivada de m fue 1, más 3, la derivada de 3 fue 0, más la derivada de a la 4, que es 4a a la 3. Ponemos todo igual, nada más vamos a sumar estos porque son los únicos que se parecen, que comparten lo mismo. Entonces aquí es 1 más 0 va a ser 1, más 4a a la 3, y solo acomodamos de 9x a la 2, más 4a a la 3, más 1. Este sería el resultado de toda la función.